La primera vez que volaste en avión, si lo has hecho, seguramente todo resultó apasionante, ¿verdad? La televisión delante de ti, las luces, los baños, la fuerza de ese avión que está despegando. Pero conforme has ido volando más y más, quizá todo esto ha pasado a un segundo plano. Y si eres como yo, no puedes esperar a aterrizar y a pisar el suelo de nuevo. Y cuando estamos volando, ¿verdad?, existe un procedimiento que es sumamente necesario y que quizá la primera vez o las primeras veces estuvimos prestando atención. Y me refiero a la azafata entusiasmada explicando por enésima vez los procedimientos de seguridad. ¿Sabemos? El cinturón, las salidas, etcétera, etcétera. Quizá no lo sepamos, o que quizás sí que lo sepamos, no lo sepamos, o pensemos que lo sabemos y también lo tenemos por escrito delante de nosotros, ¿verdad? Pero el deber de la tripulación es el de informar igualmente antes del despegue para recordar cómo actuar o cómo no actuar en caso de emergencia. Esto es lo que Juan está haciendo ahora. Juan está escribiendo a creyentes acerca de la certeza que un creyente debe tener de su salvación y la verdad de la vida eterna. Y ahora en estos textos va a escribir reafirmando lo que los creyentes ya saben y recordándoles la obra de Dios en sus vidas para exhortarles además a no amar al mundo. Esto es lo que resumimos en estos textos que vamos a leer en estos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17, leamos, dice así: Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos versículos, hermanos, encontramos dos verdades que todo creyente debe recordar para perseverar en su andar en la luz. Dos verdades que hemos de recordar para perseverar en nuestro andar en la luz. Y la primera verdad que debemos recordar es la siguiente: reafirma el Evangelio. Reafirma el Evangelio. Fijaros, versículos 12 al 14. Después de todo lo que Juan ha escrito, ahora este pastor les recuerda su estado, su estatus como creyentes. Y lo hace para darles un balón de oxígeno. Fijaros, un comentarista dice lo siguiente acerca de estos versículos. Algunos de estos cristianos se preguntarían si realmente nacieron de nuevo. Pero no es así como Juan quiere que piensen. De hecho, está escribiendo su carta no para acrecentar sus dudas, sino para fortalecer su seguridad. Entonces Juan escribe para reafirmar lo que saben y escribe para que perseveren en su caminar en la luz. Así entonces se refiere a ellos de nuevo en términos cariñosos, pero al mismo tiempo con autoridad. Fijaros, versículo 12, os escribo a vosotros, hijos. Juan está escribiendo a sus hijos, a sus hijitos espirituales, aquellos quienes han sufrido debido a los falsos maestros. Y precisamente por esto Juan está exhortándoles a perseverar en su fe, les está ayudando a recordar. ¿Y cómo lo hace? Fijaros lo que dice el texto. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué preciosa reafirmación, ¿verdad? Él no va a decir esta verdad monumental, él no va a gastar ni un mililitro de tinta a alguien que él piensa que no es creyente y no va a responder. Juan trae de nuevo el Evangelio. Vuestros pecados os han sido
perdonados. Dios Padre ha perdonado sus pecados. Y Él dice, por su nombre. El nombre es una referencia al Señor Jesús. Recordad cómo en la cultura judía el nombre identifica la identidad y el carácter de la persona, ¿verdad? Y recordáis lo que el ángel le dijo a José. Allá en Mateo 1:21 le dijo, María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa el Señor es salvación. Y su nombre, su obra redentora en la cruz, ha traído salvación a su pueblo, ha traído salvación a sus hijitos espirituales, a los que Juan sigue escribiendo. Fijaros, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Entonces, después de referirse a toda la congregación como hijos o hijitos, ahora el apóstol continúa recordándoles el Evangelio, pero ahora va a referirse a los padres, a los jóvenes y después a los niños. Y entiendo que existen diferentes posturas aquí, pero según mi estudio entiendo que Juan está hablando de diferentes etapas de la madurez espiritual, diferentes etapas de madurez. Así que dice en el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y fijaros, Juan enfatiza exactamente lo mismo en el 14, fijaros, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Lo enfatiza. 13 y 14, hablar entonces de padres es hablar de madurez, ¿verdad? Y Juan ahora extrapola esto al terreno espiritual. Ellos, dice, conocen. Para Juan, conocer, como hemos visto, es sinónimo de tener una relación profunda, una relación que comenzó desde el momento de su salvación hasta el momento en el que se encuentran los destinatarios en ese momento, y cuyo destinatario último es el Dios eterno. Y Juan continúa en el mismo versículo 13, no solo a los padres, sino que dice ahora, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La palabra ahora que usa Juan para jóvenes implica jóvenes en edad, así es. Pero de nuevo, entendiendo que estamos en un contexto de madurez espiritual, entendemos que los jóvenes no tienen quizá la madurez espiritual de los padres espirituales, pero sí tienen el ímpetu y tienen el suficiente conocimiento para luchar por la fe. Esto implica, como Juan está diciendo, que, fijaros, habéis vencido al maligno. ¿A qué se refiere con el maligno? Esto es una referencia a Satanás. Entonces los jóvenes han vencido los engaños de Satanás. Primero, por supuesto, cuando no eran creyentes, quitaron ese velo, el Señor quitó el velo que cubría su rostro y que les impedía ver la gloria de Cristo. Pero también han vencido sus artimañas de Satanás, porque Jesús mismo les ha dado victoria. El Señor dijo en Juan 16:33, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, no se trata de que ellos han llegado a la perfección. No se trata de que no pecan, eso decían los falsos maestros. Por eso entiendo que, por el contexto de la carta, que estas artimañas de Satanás son esas enseñanzas falsas acerca de Cristo, acerca de su humanidad, acerca de su divinidad, las enseñanzas de que era posible alcanzar la salvación espiritual sin Cristo, por medio solamente del conocimiento. Esta es una enseñanza satánica. Pero fijaos, al igual que ocurre con los padres, Juan ahora repite también versículos 13 y 14, prácticamente lo mismo a los jóvenes, aunque esta vez añade, fijaros en la mitad del versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, gracias al ímpetu del joven espiritual, a su fortaleza, a su valor, ellos han vencido desde la palabra. No se trata de su vigor físico,
No se trata de los músculos de los jóvenes, sino que ellos fueron piezas claves y fundamentales en desechar las falsas enseñanzas gracias a este impulso espiritual, a este conocimiento constante y creciente de la palabra de Dios. Por eso dice, lo han hecho con la palabra que, fijaros, versículo 14, permanece en vosotros, o permanece en ellos. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Juan les hace echar la vista atrás, les recuerda que no han ganado la guerra, sino, una batalla espiritual vital para la vida de estas congregaciones que habían sufrido tanto debido a Satanás y los falsos maestros. Probablemente había gente que estaba dudando. Y el apóstol finalmente, versículo 13, volvemos al 13, escribe a los niños. Fijaros lo que dice al final. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Ahora Juan continúa se pone el mono de trabajo de pastor y cariñosamente habla a los recién convertidos. Quizá ellos están impresionados, quizá están dubitativos ante la retórica y el deslumbre de estas nuevas ideas que son falsas acerca de Jesús, pero Juan va al corazón del asunto para que recuerden la verdad y sean reafirmados. ¿Y qué les dice? Conocéis al Padre. Los niños espirituales conocen al Padre Celestial. Así, de la misma manera que nuestros hijos pequeños, cuando son pequeños, ponen una sonrisa de oreja a oreja cuando llegamos a casa, ¿verdad? El recién convertido está entusiasmado con su Padre Celestial. La palabra conocer, usada aquí de nuevo por Juan, implica un conocimiento salvífico, un conocimiento creciente del Padre. Es una relación, hermanos, que florece y se fortalece en la palabra. Entonces Juan reconoce y desea y recuerda a estos niños que tienen comunión con el Padre, que Dios es su deleite, para que nada ni nadie les robe ese gozo y confianza en Él. Quizá puede parecer una simpleza lo que voy a decir ahora, pero hay algo más grande, hermanos, que recordar que tenemos un Padre. Tenemos un Padre celestial que llamamos Abba, llamamos Papá. Y este Padre es nuestro aliento en el desánimo. Él es el sustento cuando estamos atravesando el desierto. Él es nuestro gozo en la tribulación. Él es la almohada que nos permite dormir. Él es nuestra roca firme en la tormenta. Y hermanos, de la misma manera que en el avión tenemos que prestar atención a lo que la tripulación explica de nuevo, porque la emergencia puede llegar, nosotros debemos prestar atención continuamente a la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para ser reafirmados y perseverar, aun cuando el mundo llama a la puerta constantemente. Así que estás aquí, quizá eres niño, quizá eres joven, eres padre, quizá eres abuelo espiritual, como Juan. Seas recién convertido, o seas un anciano de la iglesia, no hay un momento en tu andar en la luz que puedas perder de vista a la luz, al Señor de la luz. Hacer esto es como quitarle el motor al avión e impedir que vuele. Necesitamos, por tanto, recordar que somos creyentes y recordar por qué somos creyentes. Necesitamos crecer sobre el cimiento que ha sido levantado sobre el hueco que ha excavado la cruz de Cristo. Debemos correr, hermanos, a nuestro Padre Celestial. Y debemos crecer, sí, y debemos comprender más y mejor los entresijos de la palabra. Así es, amén. Debemos conocer más y más teología, amén. Debemos pensar y meditar en la palabra, pero que todo esto no nos lleve a perder, a llamar a nuestro Dios Padre y Salvador. Una doctrina correcta nos va a llevar de vuelta a Él. Y el cristiano más maduro es autosuficiente. Entonces, hermanos, no puede haber aburrimiento.
No debería haber tediosidad, no debemos acostumbrarnos al increíble milagro de que hemos sido perdonados por el Padre en el nombre de Cristo, que conocemos a Dios, que podemos luchar contra los ataques de Satanás, porque tenemos su palabra que nos ayuda a discernir en el poder y en la guía del Espíritu Santo. Estaba pensando que el Señor me perdone si un domingo pienso en mi corazón, otra vez el Evangelio, otra vez la mesa, otra vez la cruz. Espero que no, porque Cristo es el Evangelio, decir Padre es el Evangelio. Entonces miramos atrás a la verdad para recordar la obra de Dios en Cristo y mirar hacia adelante reafirmados. Por tanto, reafirma el Evangelio en tu vida y que esta verdad te ayude a perseverar en tu andar diario en la luz. Juan les recuerda esta verdad fundamental y así les reafirma y les hace perseverar en este mundo hostil. Y esto es precisamente lo que Juan tiene en mente al escribir los siguientes versículos 15 al 17, y que supone una segunda verdad que hemos de recordar para perseverar en nuestro andar en la luz. Rechaza al mundo. Rechaza al mundo. Y este recordatorio viene en forma de mandato. Y es un mandato a no hacer algo. Fijaros, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Al contrario de la vida pecaminosa de los que decían que no tenían pecado, Juan llama a andar en la luz. ¿Cómo? No amando al mundo. Y si, como ya hemos visto anteriormente, amar para Juan tiene que ver con acción, ahora lo dice en negativo, no améis. Es decir, frenad la voluntad a lo que el mundo quiere. Tenemos que entender qué significa la palabra mundo. La palabra mundo implica participar de todo aquello que se rebela contra Dios. Y bajo esta cosmovisión es donde precisamente el maligno, es decir, Satanás, está reinando en este mundo. Entonces Juan llama a restringir los afectos y las pasiones del creyente hacia todo lo que es pecaminoso y que el mundo ofrece en contra de Dios. La pregunta ahora es, ¿por qué no debemos amar al mundo? Y Juan nos contesta. Nos contesta en la segunda parte del versículo 15. Nos dice, no debemos amar al mundo porque revela nuestra condición espiritual. Fijaros, dice la segunda parte del versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podríamos decirlo de esta manera, si alguno ama al mundo, no tiene amor por el Padre. La persona que tiene su corazón lleno de todo aquello que Dios detesta, no puede tener espacio en su corazón para amar a Dios. El amor al mundo es absolutamente incompatible con el amor a Dios, hermanos. O tenemos amor por el mundo, o tenemos amor por Dios. No podemos amar, no podemos servir a dos señores diferentes. ¿Por qué más no debemos amar al mundo? Versículo 16. Porque del mundo no proviene nada bueno. Fijaros, Juan comienza el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo. Paremos aquí un momento. Entendiendo lo que Juan quiere decir por mundo, ¿verdad? Es decir, todo lo que va en contra de Dios. Podemos ahora entender esta palabra todo. Todo lo que el sistema pecaminoso ofrece es malvado. Y Juan va a enunciar ahora lo que algunos han denominado como la Trinidad del mal. Fijaros, versículo 15. Versículo 16. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Esta palabra pasión, que se repite, implica un fuerte deseo. Lo que no es intrínsecamente malo,
Pero pasión para Juan unida a carne y unido a ojos crea un veneno, un cóctel venenoso que aniquila el corazón del hombre. Entonces para Juan la pasión de la carne pecaminosa desea fervientemente lo malo. Esta pasión se alimenta de comida basura y produce basura. Los deseos carnales piden ser satisfechos con todo menos con Cristo. Y por eso, hermanos, el mundo peca. Y aún nosotros, como creyentes, pecamos, porque buscamos nuestra propia satisfacción, buscamos nuestros propios ídolos con el fin de encontrar la satisfacción y la felicidad. Dice un comentarista, es de miopes permitir que nuestros deseos carnales se conviertan en la fuerza que dirige nuestra vida. En numerosas personas esto conduce a adicciones de muchos tipos, como la glotonería, el alcoholismo o la inmoralidad sexual. La pasión de la carne. Pero Juan también habla de la pasión de los ojos. Qué interesante, porque los ojos han sido creados para lo bueno, ¿verdad? Y el hombre los usa para lo malo. Y los ojos se convierten en ventanas abiertas a la tentación. Y todo porque nosotros como hombres somos profesionales en hacer lo malo con lo que es bueno, ¿verdad? Fijaros, de la fusión nuclear para generar energía limpia, el hombre ha creado la bomba atómica. De una fantástica herramienta de comunicación y consulta que se llama Internet, el hombre ha creado un buffet de pecado. Estaba investigando un poquito acerca de el mal uso de Internet. Solo en el año 2016 se consumieron 4.600 millones de horas de pornografía. Esos son 524.000 años solo en una página web. La edad media de comienzo de visionado pornográfico es de 11 años. 6 de cada 10 personas lo hacen con su móvil. Y más de la mitad de los adultos reconocen acceder a estos contenidos al menos una vez al mes. Este simplemente es un ejemplo de la pasión de los ojos que es alimentada por la carne. En realidad podríamos hablar de todo aquello que nos ataca desde fuera. Desde la vista, desde el oído. Es como la fruta que Eva vio, tan deseable, y que la movió a desobedecer. Es la mirada de David a Betsabé que le movió en última instancia a adulterar. Son cosas, son personas, son ideas, es éxito, son religiones, son falsas y sutiles enseñanzas. Todo esto que viene de fuera y nos cautiva por su apariencia y nos atrapa y nos ahoga lentamente y desvía nuestra mirada de Cristo y su palabra. Somos espantosamente débiles y susceptibles de caer, ¿verdad? Yo me siento así. Y tenemos más del mundo en nosotros de lo que pensamos. Y necesitamos al Señor constante y desesperadamente para confesar nuestro pecado al Dios fiel y justo. Juan les recuerda un efecto del mundo más. Fijaros, versículo 16, y la arrogancia de la vida. Esta es la más sutil de las tres. Se trata de vivir con orgullo, con superioridad sobre los demás. Es confiar y buscar seguridad en lo que la vida ofrece, sean posesiones, sea poder, sea respeto, a menudo a costa de los demás. Es el sentirse valorado, es la ambición que tantas veces trepa hasta nuestro corazón. Pero quien vive así, en su corazón piensa que no necesita a Dios porque se ama ya demasiado a sí mismo. Contra esta mentira, pensemos en esta verdad. Rechaza el mundo. No amar al mundo solo se consigue amando más a Cristo. Porque del mundo no proviene nada bueno, hermanos. Es por eso que Juan quiere dejar claro al final del versículo 16 que nada de esto, fijaros, no proviene del Padre
sino del mundo. Viene de Dios. Lo bueno viene de Dios, lo malo no, porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla, no hay oscuridad, no hay pecado. Y de Él solo obtenemos toda buena dádiva, de Él solo obtenemos todo don perfecto. Ahora, podríamos pensar erróneamente que, bueno, entonces debemos aislarnos del mundo, ¿verdad? Irnos a vivir a un monasterio, pensando que el mundo no nos va a alcanzar. Pero no es así, porque nos llevaríamos en nuestra bolsa, en nuestra maleta, el pecado con nosotros, ¿verdad? No se trata de aislarnos. También podríamos caer en el legalismo, o quizá, mejor llamado, en el extremismo. Leía de un pastor una vez que, paseando por un campus universitario cristiano, le llamaron la atención por su carnalidad, ya que iba agarrado de la mano de su propia esposa, ¿verdad? Podríamos pensar erróneamente que no podemos disfrutar realizando ninguna de las actividades ni de ninguno de los entretenimientos que la sociedad ofrece, pero no es así. El Señor sí nos llama a discernir piadosamente. El Señor no nos llama a encerrarnos en casa porque el mundo está ahí fuera. Una vez más, aislarnos no es amar al mundo. No amar al mundo es amar más y más a Cristo. Y entiendo que mucho de esto, hermanos, es un tema de libertad cristiana, pero lo que está claro es que Juan es tajante y les llama a rechazar al mundo. Porque amar al mundo revela una condición espiritual contra Dios. Porque del mundo no viene nada bueno y porque además, fijaros, versículo 17, este mundo va a terminar. Dice Juan, y el mundo pasa, y también sus pasiones. Este mundo, hermanos, está en fase terminal. Y no solo es que las pasiones pecaminosas van a pasar, sino que todo aquel que vive atado a estas pasiones, todo aquel que es ajeno a Cristo, se enfrentará a la condenación eterna. La pregunta es, ¿vives tú así? ¿Buscas satisfacción en todo menos en Cristo? Déjame decirte, nunca vas a encontrar satisfacción. Y necesitas arrepentirte y venir a Cristo y encontrar la satisfacción real en Él. Cree en las buenas noticias que te salvan. Todo lo que este mundo ofrece tiene fecha de caducidad, pero Juan contrasta ahora. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Final del versículo 17. Como ya hemos visto, la obediencia a Dios no nos salva, sino que muestra amor por el Padre y Cristo, su Hijo. Es una obediencia que persevera, ese rechazo al mundo, es amor al Señor y a los hermanos. Todo esto es el resultado de un corazón regenerado. Entonces, quien hace la voluntad de Dios permanece, vive, persevera, dice el texto, para siempre. Tiene vida eterna, tiene comunión con Dios y por tanto con los hermanos para siempre. Se sabe que los antiguos faraones eran enterrados en las pirámides, ¿verdad? Con toda clase de riquezas, porque se pensaba que las necesitarían en el otro mundo, allá donde iban. Pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Nadie puede conducir un camión lleno de cosas de aquí a la eternidad. Todo se va a quedar aquí. El mundo pasa. La pregunta es, ¿queremos invertir en este mundo realmente? El rédito no es ni cero. El rédito es pecado y es condenación eterna. Por tanto, recuerda esta primera verdad. Reafirma el Evangelio en tu vida. Y recuerda esta otra verdad. Rechaza el mundo. Hermanos, la verdad es que solo cuando Cristo ocupa su lugar en nuestras vidas como Señor soberano, podemos realmente satisfacer nuestras necesidades espirituales y físicas. Y podemos también disfrutar de sus bendiciones materiales. ¿Amén? Pero sobre todo podemos tener seguridad de vivir vidas conforme a su voluntad, vidas que recuerdan, vidas que son reafirmadas en su andar. Cuando miramos hacia atrás a la verdad de la salvación, de su victoria sobre el pecado, de su victoria sobre la muerte en la cruz,
Cuando miramos y reconocemos y necesitamos su perdón y recibimos su auxilio. Todo esto para entonces mirar hacia adelante, al siguiente problema, a la siguiente emergencia, a la próxima tentación de este mundo que está al alcance de la mano, y podemos entonces perseverar en nuestro no amar al mundo, a no adaptarnos a un mundo contrario a Cristo y a nosotros los creyentes también, a un mundo que no ofrece nada en comparación con la gloria eterna junto con nuestro amado Salvador. Recuerda, reafirma el Evangelio en tu vida y que esto te ayude a rechazar, a no amar al mundo. Vamos a orar. Señor, somos olvidadizos, necesitamos ser reafirmados. Estos hermanos lo sabían y aún así Juan les recuerda quién es su Padre, les recuerda que han vencido las artimañas de Satanás, les recuerda que tiene una relación personal con Él, y a continuación, Señor, les dice, les da el mandamiento de no amar al mundo. Señor, no podemos hacer esto sin Cristo. Señor, eres tú quien nos da las fuerzas para no amar al mundo. Quien no te conoce no puede no amar. Ayúdanos, Señor, a recordar el Evangelio para reafirmar nuestra fe y perseverar día tras día en las tentaciones que vienen en este mundo que te odia, oh Dios. Ayúdanos a vivir más y más como Cristo lo hizo, oh Dios. Reconocemos nuestra debilidad, somos tan débiles, necesitamos tanto de ti, tu perdón constante, acudir a ti, oh Dios justo. Señor, gracias porque el sacrificio de tu Hijo, Él que fue la propiciación, que contuvo y sufrió la ira que nosotros merecemos, ese sacrificio es constante en nuestras vidas. Que esta verdad nos ayude a perseverar y a no amar al mundo porque te amamos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.